Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 21, que tiene por nombre en hebreo Kitizá, que en español significa cuando hagas un censo. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Shemot, que es Éxodo, del capítulo número 30, versículo número 11, al capítulo 34, versículo número 35. Así que vamos a iniciar de lleno. Te invito por favor a que tengas allá a la mano tu Biblia, una pluma, una libreta para todos los apuntes y anotaciones que tendrías que estar realizando. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al versículo número 16. Esto es bien interesante, esta primera parte que nos habla acerca de un censo. Dice: habló también Yahweh a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo a aquel que se ha contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Ojo con el versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Fíjate muy bien, Yahweh está dando una orden a Moshe particularmente. El pueblo de Israel debía dar una ofrenda, no para saber el número de personas del pueblo de Israel, sino para hacer expiación por el mismo pueblo. Es decir, para rescatar el pueblo. Y esto es muy importante, porque mira, ¿por qué no quedarnos simplemente con la idea de, bueno, realizaron un censo para saber la cantidad de israelitas que había en ese momento? Sencilla razón, porque el que se hiciera un censo para saber el número de personas, se trataba de un acto en el cual se dejaba de confiar en Elohim y se confiaba en las mismas personas. De hecho, se trataba de un acto. El hacer un censo por contar personas se trataba de un acto que podía causar la muerte entre el pueblo. Justo como lo leímos en el versículo número 12, vuelvo a leerlo. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, ojo, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Fíjate muy bien, te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Si de un conteo el pueblo de Israel resultaba que había 100,000 personas, vamos a poner un caso hipotético, de repente tenemos al pueblo de Israel y dicen: vamos a contarnos. ¿Cuántas personas somos? Porque resulta que hay guerra y necesitamos saber cuántas personas somos. Y vamos a pensar que este pueblo se cuente y eran 100,000 personas. Y resulta que el pueblo enemigo era de 50,000 personas. Mira, si este caso hipotético fuera cierto, el pensamiento del pueblo de Israel sería: vamos a ganar. Y vamos a ganar por la cantidad que somos nosotros, porque somos más. Somos 100,000 contra 50,000. Esto es muy importante, porque entonces era dejar de darle el crédito a Elohim. Fíjate qué interesante el tema del censo. Si ellos contaban por saber la cantidad de personas, no era correcto, porque entonces dejaban de darle el crédito a Elohim y decir: es que gracias a Elohim es que podemos ganar. Y mira, veamos un ejemplo donde justo el censo tuvo como objetivo medir el poder de un pueblo encabezado por una persona. Caso muy específico, el rey David, donde Joab, un hombre temeroso de Elohim, sabía justo de las consecuencias de un censo por orgullo, es decir, por contar personas para saber qué tan grande es. Vamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo número 21, del versículo 1 al versículo número 8. Es muy interesante. Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al versículo número 8. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, ojo, a que hiciese censo de Israel. Fíjate muy bien. Aquí encontramos que Satanás se levanta contra Israel y le dice a David: haz un censo a Israel. Continuamos. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahí hay orgullo.
Quiero saber cuántos somos. Y dijo Joab, añada Yahweh a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Ojo, Joab le está diciendo, mira, el que tú cuentes al pueblo de Israel es pecado, no es correcto. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Versículo número 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Ojo con el versículo 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto es interesante. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Entonces dijo David a Elohim, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. A ver, ¿qué fue lo que le desagradó a Elohim? ¿Será que lo que le desagradó a Elohim fue que Joab no contara a levitas y a los hijos de Benjamín? ¿O será que lo que le desagradó realmente a Elohim es que David quisiera saber el número de personas? Mira, la respuesta es muy clara. Joab no contó a propósito ni a levitas ni a hijos de Benjamín, pues sabía que no era correcto tener ese tipo de información. Que él pensara es que es gracias a mí, es gracias a mi poder. Y que por lo tanto, gracias a el poder de David, gracias a la soberanía de David, es que el pueblo crecía y se multiplicaba, dejando de lado el poder y las promesas que había dado Elohim a Abraham sobre su pueblo. ¿Te das cuenta? Mira, Yahweh había prometido un pueblo incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Yahweh no necesita ayuda. Por lo tanto, contarlo se trataba de una muestra de desconfianza. Vamos por favor a Génesis capítulo 15, versículo número 5. Génesis capítulo 15, versículo número 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Aquí vemos cómo Yahweh está hablando a Abraham y le está dando una promesa. Por lo tanto, el que creciera el pueblo era debido al poder de Yahweh, no al poder de una persona. Por lo tanto, el que hoy día el pueblo de Israel crezca y se siga multiplicando, fíjate muy bien, no es gracias a alguna nación, no es gracias a algún líder religioso, es gracias al poder y la promesa que dio Elohim a su amado pueblo. Por esto es que Yahweh ordena, para no tener que censar al pueblo, que cada israelita ofrende medio shekel, lo cual servirá para expiación o redención del pueblo, lo cual no traería mortandad sobre el pueblo. Ojo, por lo tanto, en estos primeros versículos ordena que den una ofrenda justo para redención de cada uno de los miembros del pueblo, no para contar al pueblo. Existía la prohibición acerca de los censos, porque simplemente esto era sinónimo de no confiar en el poder de Yahweh. Pero, ¿por qué es que Elohim, por qué es que Yahweh pide ofrenda del pueblo para redención? Bueno, es importante mencionar que el ofrendar es aceptar la soberanía de Elohim en nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo número 9 y versículo número 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, honra a Yahweh con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjate, el resultado del dinero para la expiación de los hijos de Israel, que sería utilizado para el servicio del tabernáculo de reunión, fue de 100 talentos y 1,775 ciclos. Y esto lo encontramos un poco más adelante en Éxodo capítulo 38, versículo 25 y 26. Esto fue todo lo que se recaudó justo de esa ofrenda que se pidió para redención. Éxodo capítulo 38, versículo 25 y 26 dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1,775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Fíjate, en este censo no fueron contados los israelitas menores de 20 años, ni las mujeres, solo fueron contados los israelitas mayores de 20 años. Ahora, algo interesante es
este tipo de ofrenda para redención continuará vigente? ¿Sabes hoy quién pagó el precio de nuestra redención? Exacto, Yahshua pagó el precio. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. ¿Te das cuenta? Yahshua nos redimió. Pero esto no quiere decir entonces que podamos hacer lo que queramos. Fuimos redimidos, fuimos perdonados. ¿Redimidos y perdonados de qué? Justo de infringir Torah. Fuimos perdonados de infringir Torah. Pero fíjate en algo muy interesante. Si nosotros seguimos infringiendo Torah deliberadamente, ¿qué crees? No queda más sacrificio por la infracción a la Torah. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 26 al versículo número 31. Y esto es muy importante porque hoy día en muchas de las congregaciones se predica, es que bueno, Yahshua nos redimió, Yahshua nos hizo libres y por lo tanto la Torah ya no tiene aplicación en nuestra vida, somos libres. Bueno, veamos a alguien que sigue infringiendo Torah deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, es decir, si infringiéramos Torah voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál fue el conocimiento de la verdad? Yahshua nuestro Mesías. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Palabras fuertes. Continuemos con la parashá. Éxodo capítulo número 31, versículo 12 al versículo número 17. Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 17 dice: habló además Yahweh a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjate muy bien, acabamos de leer que justo el Shabbat se trata de una señal, de un pacto con su amado pueblo. Marcos capítulo número 2, versículo número 27. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice: Yahshua les decía, el día de reposo, Shabbat, se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Fíjate muy bien, Shabbat es un mandamiento perpetuo. Es una señal entre Yahweh y su amado pueblo, para que sepamos que Él nos santifica. ¿Te das cuenta cada vez que entendemos mejor por qué el cambio del día de reposo? Repito, Shabbat es la señal con nuestro Elohim Yahweh. Domingo es la señal con el emperador romano Constantino. Yahshua confirmó ser el Señor del Shabbat. Nada absolutamente justifica el cambio, más que el orgullo de un emperador romano Constantino decir: ahora se celebra el domingo como día de reposo. Sin embargo, mira, veamos algo. A través del profeta Daniel, sabemos que esto llegaría a suceder. Daniel capítulo 7, versículo número 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? La Torá. Las palabras de Yahweh, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amado pueblo de Israel, tengamos mucho cuidado, pues habrá muchos lobos disfrazados de ovejas, anunciándonos otro evangelio al que fue anunciado desde tiempos antiguos.
Gálatas capítulo número 1, versículo 8 al versículo número 10. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Mira, hoy es tan lamentable el ver tantos seguidores de religiones buscando agradar primeramente a sus líderes, antes que a Elohim. Hoy es tan triste ver cómo las personas prefieren seguir leyes orales, leyes de hombre, que producen pecado y por lo tanto muerte. Velo. Hoy las personas prefieren seguir dogmas. Hoy las religiones prefieren seguir concilios y prefieren seguir a sus líderes religiosos que las propias palabras de Yahweh, nuestro Elohim. Continuamos. Éxodo capítulo 31, versículo número 18. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Capítulo 32, versículo 1 al versículo número 6. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fíjate, todo, absolutamente todo pintaba para que el pueblo de Israel fuera inmensamente bendecido, que el pueblo de Israel fuera feliz, que el pueblo de Israel fuera protegido en todo momento. El problema es que ese pacto matrimonial, que en hebreo es la ketubá, lo rompió la amada novia. El pueblo de Israel adulteró. Yahweh jamás rompió su pacto. El problema es que la novia, el pueblo de Israel, se fue tras otros dioses. Jeremías capítulo 31, versículo número 32. Jeremías capítulo 31, versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Te das cuenta? Yahweh jamás rompió el pacto ni lo rompería, pues Él es santo. Jeremías capítulo 2, versículo número 2. Jeremías capítulo 2, versículo número 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Mira, hemos visto que Yahweh es un Elohim celoso, pero Yahweh es un Elohim amoroso, pero además y sobre todo justo. Ahora, el pueblo de Israel debía atenerse, por lo tanto, a las consecuencias de su rebeldía y del adulterio. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 20 al versículo número 24. Éxodo capítulo 32, versículo 20 al 24 dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre el agua y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Qué curioso, ¿no? Vemos algo interesante, Aarón tratando de justificarse.
Mira, Aarón no se mantuvo fiel a Yahweh. Por temor al pueblo. Aarón quiso agradar al pueblo y no a Elohim. Trató de justificarse haciendo una fiesta en honor a Yahweh y evitó toda responsabilidad. ¿Qué dijo? Es que lo eché al fuego y salió este becerro. Mira, no es lo que sucede hoy en muchas de las congregaciones. Hoy, líderes religiosos simplemente no se levantan, no ponen un alto, no ponen un hasta aquí por temor al pueblo. Y justo como lo hizo Aarón, buscan agradar al pueblo justificándose. ¡Velo! Hoy en las congregaciones la Torá, dicen, está abolida. ¿Y por qué? Porque el pueblo dice que ya no, que es muy pesado, que es difícil de llevar. De hecho, en muchas de las religiones escuchan de Torá, es lo peor que pudieran escuchar sus oídos. Y dime qué hacen los líderes religiosos. Nada. Al contrario. Mira, si hoy el pueblo quiere circo, les dan circo. Si el pueblo quiere nuevas leyes, ahí tenemos a líderes religiosos promoviendo nuevas leyes. Y mira, seamos sinceros. Esta es una responsabilidad también de las ovejitas, el pueblo de Israel. Pues muchas ni argumentos tienen para guardar el domingo, pero por temor a las congregaciones donde ellos se encuentran, por temor a sus familias, por temor a sus amigos, continúan guardando el domingo en honor al Dios del Imperio Romano, el Sol Invictus. Continuamos, Éxodo capítulo 32, versículo 25 al versículo número 29. Éxodo capítulo 32, versículo 25 al versículo número 29 dice: Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: Hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Qué momento tan fuerte. Fíjate, estamos escuchando acerca de tomar una decisión que puede marcar el resto de tu vida. La tribu de Leví fue la primera en decir: estoy por Yahweh. Que por cierto, esta decisión les contó justo para que ellos se encargaran del servicio del tabernáculo. Elohim busca personas con iniciativa. Elohim busca personas que tomen decisiones. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Será que después de que el pueblo de Israel hizo lo que hizo, adulteró, rompió el pacto, será que todo se terminó? Bueno, mira, quiero que veas que en los siguientes versículos que vamos a leer, vemos el claro ejemplo de la gran misericordia de Elohim para con su amado pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al versículo número 4. Éxodo 34, versículo 1 al versículo número 4 dice: Y Yahweh dijo a Moshe: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Fíjate, es interesante que después de todo lo que sucedió, después de todo lo que pasó, ahí vemos la misericordia de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento. El día de hoy, para nosotros, un acto probablemente de infidelidad, de adulterio, simplemente sería grave. Pero vemos aquí cómo, a pesar de este acto de adulterio y de infidelidad, Yahweh siguió amando a su pueblo. El pueblo acababa de romper el pacto, repito, y Yahweh da una segunda oportunidad, expresando 2 temas que son de gran importancia para entender. Número 1, la misericordia de Yahweh es nueva cada mañana y siempre está dispuesto a perdonarnos mientras haya arrepentimiento en nuestra vida. Sin embargo, es importante el saber que toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia. Por ello es muy importante saber que nuestros actos, es decir, nuestra infracción a la Torá,
pudiera llegar a afectar a nuestros hijos y sus descendientes hasta la tercera y cuarta generación. A esto se le llaman las herencias generacionales, las cuales puedes terminar si tú así lo decides. ¿Cómo? Guardando la ley de Yahweh, obedeciendo la Torah y obviamente cortándolas. ¿Cómo? Con un verdadero y genuino arrepentimiento, teshuvah, volviendo, regresando a las palabras de Elohim. Éxodo 34, versículo 8 al versículo número 10. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vamos al versículo número 18, allí mismo, Éxodo capítulo 34, versículo 18, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Fíjate, aquí vemos palabras de Yahweh. Las palabras de Yahweh están pidiendo, fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, es decir, el mes de Abib, que se trata del mes primero, de acuerdo al calendario hebreo, el cual inicia justo al inicio de la primavera. Pero, ¿qué crees? ¿Qué dijo el hombre? Hagamos concilios, que por cierto se tratan de reglas que se esperaba que uno siguiera para ser miembro de la Iglesia Católica. Y que de acuerdo a sus enseñanzas, bueno, uno pudiera ser merecedor de la gracia de Dios y la vida eterna en el cielo después de la muerte. Y para esto, dentro de los concilios, crearon cánones que se referían específicamente a las reivindicaciones, a todo lo que tuviera que modificarse para que los seguidores de la Iglesia Católica entonces no fueran condenados. Mira, es muy interesante. Te pido que googlees, busca en internet. Pero por ahí viene un libro muy interesante que se llama La colección de los cánones de la Iglesia española, de la Iglesia Católica, y vienen varios de los cánones. Esto es importante porque es historia. Y nos damos cuenta que justo a través de los concilios, a través de estos cánones, la Iglesia Católica, porque ya estamos hablando de concilios, ya el Imperio Romano fue desfasado, pero estamos viendo entonces que la Iglesia Católica lo que ha buscado en todo momento es desaparecer la identidad del pueblo de Israel. De hecho, justo en estos cánones, dentro de los concilios, podemos encontrar algunas prohibiciones, como por ejemplo, prohibiciones de participar en festividades de judíos. ¿De qué festividad crees que se está hablando? De la fiesta de los panes sin levadura. De hecho, en estos cánones podemos encontrar también prohibiciones respecto a guardar festividades de los hebreos, que eran considerados, o los judíos, que eran considerados herejes. Es interesante el conocer la historia. Yo lo que creo y digo es, si realmente el pueblo de Israel conociera las palabras de los hombres que ha habido justo para tratar de desvirtuar las palabras de Yahweh, creo que cambiaría la situación. ¿Cuál es el problema? Que todo este tipo de informaciones muchas veces oculta al pueblo de Israel. Amado pueblo de Israel, por lo tanto, permanezcamos en la palabra y conozcamos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Yahweh. Y entonces conoceremos la verdad. Y la verdad, por lo tanto, nos hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo número 32. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que hay mucho por seguir aprendiendo, y esta historia seguirá continuando. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.